Los colegios dijeron, no vamos a incrementar el precio de las pensiones hasta conocer el incremento salarial, porque particularmente yo considero de que de dónde tendrían que sacar los colegios particulares ese monto que van a incrementar a los maestros en su salario. Pero vamos a hablar justamente sobre este tema con Jorge Silva, viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor. Viceministro, buenos días, como siempre. Buenos días, tenerlo. Idi. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. A ver, ¿cómo ve este tema? Entiendo que desde el gobierno hay otra óptica, pero ¿de dónde tendrían que sacar los colegios el dinero del incremento salarial? ¿O se les tendría que decir a los maestros, no les vamos a incrementar porque no nos dejan subir las pensiones? Irving, este es un problema que se viene arrastrando cada año, ¿no? El año pasado teníamos la misma historia, el anteaño pasado. Todos los años hay una resolución del Ministerio de Educación y hay una posición de ANDECOP de no acatar la resolución por diferentes factores que ellos sostienen. Es importante, Irving, recalcar que lamentablemente no tenemos una norma, ¿no?, que regule a los colegios particulares. Hay una resolución ministerial que es muy frágil en el ámbito jurídico porque puede ser representado con un recurso. Como tal, todos los años la ANDECOP presenta los recursos de apelación, llegan hasta el recurso jerárquico contra la resolución, porque no tenemos una ley que regule a los colegios particulares, que prestan un servicio que es la educación y que al mismo tiempo la educación se entiende como un derecho fundamental que tienen las personas, que está establecida en la Constitución, pero hay empresarios que utilizan a la educación como una mercancía, ¿no?, porque es un servicio sobre el cual unos lucran a través de este servicio y otros pueden prestar el servicio con un fin social. De todas maneras, Irving, creo que nuevamente el tema está planteado en la mesa del debate. Habrá que evaluar también la situación de los colegios particulares, que son empresas privadas que prestan el servicio de educación, que tienen su propia problemática. Yo personalmente me reuní con ellos y me hicieron conocer algunos aspectos que es importante anotarlo, pero también buscar una solución. El tema impositivo, por ejemplo, que ellos planteaban, sostienen que a diferencia de la infraestructura de las unidades educativas fiscales, ellos no se benefician con una liberación de impuestos por las infraestructuras que tienen. Por otra parte, también mencionaron sobre los impuestos que pagan referente a otras actividades, el acceso a los servicios básicos, etcétera. Tienen una propia preocupación que será importante tomar en cuenta también a momento de plantear una posición. Y por otra, creo, Irving, que es necesario realizar una estructura de costos, ¿no?, para ver si evidentemente se justifica un incremento de pensiones o no, ¿no?, para ver cuáles son las utilidades que tienen las unidades educativas y si les permite cubrir este incremento de salarios que ha determinado nuestro gobierno. Porque de pronto estamos en un libre dibujo donde cada uno dice y hace lo que quiere, y eso no es correcto, ¿no? En ninguna parte del mundo las empresas toman sus propias decisiones porque hay normas que se tienen que respetar. ¿Sí? Tomar la decisión de que en algunos vamos a incrementar el 3% y en otros el 5%, es una decisión que está por encima de una resolución ministerial que ha emitido el Ministerio de Educación. Hay algunos rubros, viceministro, de que, si vale el término, sin darnos cuenta, empiezan a incrementar sus costos. No voy a especificar los rubros, pero hoy compraste algo a 20 bolivianos, pasa una semana, vas y cuesta 22. Y claro, como son 2 bolivianos de diferencia, tú dices, son 2 bolivianos. Pero ahí más o menos uno entiende de que estas instituciones, estas empresas están tratando de equilibrar un poco la responsabilidad que tienen del incremento salarial. Algo que yo observo, que no sé cuándo se cambiará, es por qué anunciar el incremento salarial en el 5.º mes del año. Y claro, y después decir es retroactivo.
O sea, a una empresa le cargas 5 meses. O sea, ¿por qué no buscar una forma de que el incremento salarial se decida en diciembre? Y a partir del 1 de enero corre ese incremento salarial. Claro, no se va a afectar tanto a una empresa privada porque desde el 1 de enero va a pagar pues el incremento salarial, pero cuando en el 5.º mes le dices, tienes que pagar, pero además tienes que pagar retroactivo, entonces es una carga muy fuerte. ¿Por qué no analizar ese tema, viceministro? Sí, ese es un tema que seguramente se tendrá que ver más adelante. Ya se ha vuelto tradición en el país que el 1 de mayo se anuncia estos incrementos. Es a partir de enero que se empieza a negociar el incremento de los salarios en el país. Y habrá que ver esta otra posibilidad de que el incremento salarial sea a partir de enero y que las negociaciones empiecen en agosto o en septiembre de cada año, ¿no? Para evitar justamente este tema que también es legal, ¿no? Porque en el ámbito laboral las medidas que se adopten pueden tener un carácter retroactivo, pero lógicamente mirando desde la otra acera es de que las empresas sienten este peso porque tienen que pagar hasta fin de mayo el incremento desde enero. Entonces eso lógicamente les genera una carga. Es un tema subsanable, ¿no? Entiendo, no va a ser beneficioso, más al contrario para ambos sectores, pero en este tema específico de la educación nos preocupa la posición que ha adoptado la ANDECOP, que va a generar seguramente reclamos por parte de los padres de familia, que son los usuarios. Exigirán que se cumpla la resolución ministerial, unos no querrán pagar, otros pagarán. Algunos colegios particulares acatarán la resolución, otros no. Otros recurrirán a los recursos que la norma les franquea. Y eso te genera también inestabilidad por este tipo de actuaciones y perjudican, ¿no?, a la educación, a los niños, porque ya hemos tenido varias experiencias, Irguin, que en algunos casos incluso hacen bullying con este tema a los estudiantes cuyos padres deciden acatar la resolución, no pagan, y esto lógicamente genera represalias en algunas unidades educativas. Este es un problema que tenemos que resolverlo. Ojalá que podamos sentarnos con los representantes de ANDECOP, que el Ministerio de Educación pueda convocarlos para no perjudicar la educación en nuestro país, ¿no?, que es un derecho fundamental y que a nosotros nos preocupa que ese servicio que están prestando no perjudique también a los usuarios, ¿no?, que son los padres de familia, que en todo caso hacen un esfuerzo para una educación en favor de sus hijos. Ahora, este tema de la oferta y de la demanda también determina muchas cosas, viceministro. ¿Por qué? Porque dígale a un padre que quiere un muy buen futuro para su hijo, una buena formación, que lo ponga en un colegio fiscal. El padre le va a decir no, porque entiende de que la calidad de la educación particular versus la fiscal es deficiente. Ayer leía una nota en el que se mencionaba, si no estoy equivocado, la cantidad de alumnos que van a olimpiadas de diferentes ramas, digamos matemáticas. El gran porcentaje son de colegios particulares, un porcentaje menor de colegios fiscales y un porcentaje mínimo de colegios rurales. O sea, eso quiere decir que la educación en el área rural es muy baja con referencia a lo que sucede en las ciudades y lo que sucede en colegios particulares, ¿no? Entonces, ese, digamos, creo que es el dilema. El día que el Estado alcance una educación similar a la de la particular, seguramente el padre va a decir, no, o sea, ¿para qué voy a gastarme tanta plata en el particular? Prefiero que mi hijo esté en el fiscal con una buena formación. Ya no hay tantos paros como en su momento había, porque era la determinación que tomaba el papá, ¿no? Decía, no, los profesores andan parando, prefiero que mi hijo estudie en un colegio particular. Pero ya no se ven esos paros, pero sí todavía la falencia en la educación fiscal es la calidad de estudio, viceministro. Sí, es relativo en todo caso, ¿no? Tiene muchas ventajas la educación fiscal y también tiene muchas ventajas la educación particular, la educación privada. Como también desventajas que puedes encontrar en ambos componentes.
De todas maneras, sí, se tiene que seguir trabajando en lo que tú dices, Irgin, nivelar una sola calidad de educación. Es muy complicado, Irgin, en nuestro país nadie quiere someterse a controles, a regulación, apenas les tocas el estómago o el bolsillo y genera inmediatamente una reacción de oposición. Hay algunos sectores que no quieren ningún tipo de control que se realice, tal es el caso, por ejemplo, de este proyecto de legitimación de ganancias ilícitas. Se utiliza políticamente cualquier medida que quiera asumir el gobierno, en todos los casos para ir mejorando, pero siempre vas a encontrar una oposición que obstaculiza, lamentablemente, seguir avanzando como país. Entonces, es un problema que los bolivianos tenemos que resolver, tenemos que seguir generando estos espacios de debate, de análisis, construyendo aspectos que nos permitan, principalmente en este caso particular, Irgin, mejorar la calidad de educación en nuestro país, porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? También tenemos bastantes quejas de colegios particulares por una serie de abusos que cometen a momento de hacer firmar contratos de adhesión que en la mayoría de los casos tienen cláusulas abusivas y que a veces el papá, por lo que tú dices, tiene que someterse a cumplir ese contrato porque de por medio está la educación de su hijo. Y eso no debería ser. ¿Sí? Estos contratos que hacen firmar los colegios deberían ser autorizados por el Ministerio de Educación a través de las direcciones distritales. En la mayoría de los casos no lo hacen, ¿no? Y de pronto también te ves sometido a una serie de abusos que no todos, pero sí algunos colegios particulares imponen a los papás. O en su defecto te dicen, bueno, si usted quiere, sáqueselo, lléveselo a la educación fiscal o a otro colegio y ahí está en cuestionamiento. ¿Y dónde está el derecho a la educación de la persona, ¿no? Entonces, te digo, hay ventajas y desventajas y de donde tú lo veas vas a ver de que no todo está bien, no todo está bien, ni en el ámbito fiscal ni en el ámbito particular. Por lo tanto, amerita, ¿no?, que podamos tratar este tema de la educación con los actores que se despojen del tema político y podamos centrarnos en el tema de un interés nacional como es la educación y también las autoridades. En ese sentido es de que podríamos encontrar soluciones y evitar que cada año tengamos esta misma novela de una resolución ministerial, una posición de ANDECOP y de por medio la incertidumbre de la educación privada en nuestro país. Yo siento que todo se podría solucionar, viceministro, si es que se modifica esta tradición que tenemos en el país de plantear el incremento salarial en el quinto mes. Yo le aseguro que un padre puede decir en enero, cuando se conozca el incremento salarial, decidir si es correcto inscribir a mi hijo en este colegio o prefiero inscribirlo en este otro que me va a cobrar menos y así me va a evitar mayores problemas, porque seguramente ya para el mes de febrero los colegios van a tener la idea clara de cuál va a ser el monto que deben pagar los padres en el tema pensiones y ahí el que decide es el papá si lo inscribieron, ¿no? Ahora, en ese caso, Irgin, el Ministerio de Educación en enero emitió esta resolución ministerial por la cual se conocía de que las pensiones escolares no iban a sufrir ningún incremento. Es decir, no es que se les ha sorprendido. Pero sin contemplar el incremento salarial, viceministro. Sí, sin contemplar ese aspecto que recién se lo dio a conocer. Por eso te digo, es importante abrir estos espacios de debate, de análisis con los actores, ¿no?, que tienen que ver en la temática y despojarnos de esos aspectos, te decía, políticos, para centrarnos en el tema de la educación y buscar soluciones estructurales que nos eviten estas novelas anuales que tenemos que atravesar, donde lógicamente se tocará este tema que tú mencionas, que sí, no te digo que, o sea, sí es muy razonable lo que tú planteas, que habrá que incorporar dentro de la discusión, de la negociación sobre el tema de la educación privada, ¿no? Y que tiene otro tipo de repercusiones en el ámbito laboral, en todo el sector público y en el sector privado. Por supuesto que sí es muy considerable esa situación. Sin embargo, creo que hay otros aspectos, otros componentes que hacen a la educación como tal, a la educación privada como tal, que te genere este tipo de incertidumbres a pleno
mayo, mediados de año, ¿no? Tenemos estos problemas donde la gente no sabe si va a aumentar, no va a aumentar y qué va a suceder con el tema de la educación de sus hijos. Gracias, viceministro. Gracias a ti, Irving, por la invitación. Bueno, ahí estaba Jorge Silva, viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, conversando con nosotros esta mañana. Seguimos con más.